Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la segunda parte de Neurodesarrollo, de la cátedra de Neurofisiología del Comportamiento. Mi nombre es Paisani Mariano, para los que no lo recuerdan, soy uno de los docentes de la cátedra. Y hoy vamos a venir a cerrar un poquitito lo que quedó pendiente de finalización de la formación del sistema nervioso central, al menos en su parte más primitiva. Vamos a ver que tarda un poquitito. A nivel embrionario, a nivel del embrión, el ser humano tiene una predominancia a nivel de lo que son las 8 semanas, por lo menos, predomina lo que son las estructuras cráneo-encefálicas en casi en un 50% en su superficie corporal con respecto a estructuras más evolucionadas como es el ser humano adulto. Esto transmite, digamos, la idea de la cantidad de requerimientos que tiene la formación de estas estructuras, lo importante que es la formación de estas estructuras para, en el caso del ser humano, para seguir adelante con el proceso de evolución. ¿Cuáles son las fases? Podemos separarlo en 4 fases. La embriogénesis, que tiene un poco que ver con lo que ya vimos, con los procesos de inducción, de neurulación y de el desarrollo de las vesículas, de las distintas vesículas encefálicas. Esto depende de la histogénesis, que tiene que ver con la diferenciación y proliferación celular, el desarrollo a nivel de las distintas regiones, ¿sí? Y lo que es el proceso de mielinización, que ya vamos a ver para qué sirve. ¿Cómo era el proceso de embriogénesis? Que ya lo vimos en la clase pasada, hacemos un poquito de memoria. La inducción tiene que ver con, a través del mesodermo, la notocorda, va traccionando lo que es la placa neural del ectodermo, formando lo que son las crestas neurales de manera inicial, hasta que éstas se juntan en su punto medio, formando un tubo, el cual tiene un neuroporo anterior y neuroporo posterior, que se van a cerrar a los 25-28 días, y queda el ectodermo cerrado en su parte. La neurulación es el proceso por el cual se van diferenciando estas células y va dando lugar a los distintos tipos de capas que tiene este tubo neural primitivo. Y la formación de vesículas tiene que ver con las dilataciones que va sufriendo el tubo neural en los estadios más precoces para dar lugar a lo que son las distintas regiones. ¿Cuáles son la formación de las vesículas? Ya terminada la 4ª semana, vamos a encontrar lo que es el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Fíjense, en las 4 semanas ya tenemos los esbozos primitivos de todos los órganos. El corazón, lo que es la vía digestivo y aérea juntas, que después se separan lo que son los esbozos traqueales, y lo que son los precursores de la vía urinaria y genital. ¿Sí? Ya en la 5ª semana, lo que es el prosencéfalo se separa entre el encéfalo y el diencéfalo, y el mesencéfalo queda solo, y el rombencéfalo da lugar a lo que es el metencéfalo y el mielencéfalo. Acá vemos cómo los distintos esbozos van dando lugar a los distintos órganos. Acá tenemos lo que son las placodas auditivas, que se les dice, y después vamos a ver el epitelecéfalo, más cerca del diencéfalo, lo que son las vesículas ópticas. Estas son imágenes ya más de cercanas al recién nacido, del desarrollo, pero me parece que no sumaba mucho ir mostrando cómo iban evolucionando. Vamos a ver simplemente, más adelante vamos a ver qué significan los distintos colores, cuando hablamos bien de la histogénesis, pero básicamente entender que del telencéfalo salen los dos hemisferios laterales, con sus ventrículos laterales, ¿sí? Y los ventrículos son estos espacios que sirven para equiparar las presiones y un poco la nutrición del sistema nervioso central a través de los plexos coroideos. El diencéfalo, ¿sí?, que da lugar a las estructuras más bajas del cerebro, que tienen que ver con los distintos
núcleos, que son el hipotálamo, el tálamo, lo que son la glándula hipófisis, las distintas vesículas ópticas y las distintas estructuras más primitivas del sistema nervioso central. Lo que es más avanzado evolutivamente es el telencéfalo. ¿Sí? Estas estructuras que son más rudimentarias se ven en algunas especies menos evolucionadas. Lo que nos diferencia con el resto de especies es el desarrollo que tiene la corteza cerebral a partir del telencéfalo, los hemisferios cerebrales. Es donde se almacenan la memoria y la capacidad de deducción de distintos problemas. Y la asociación que aparece entre esa memoria y las distintas emociones que son las que manejan el tálamo, el hipotálamo, las distintas reacciones más primitivas, emociones como el miedo, llanto, amor, etc., relacionado con vivencias que salen o se procesan a través de la corteza cerebral. El mesencéfalo da lugar, bueno, como veíamos, lo nombré, el diencéfalo da lugar al tercer ventrículo, ¿sí? Estos lugares que sirven como para descomprimir un poco el flujo de líquido cefalorraquídeo. En el mesencéfalo se forma el acueducto de Silvio, que es el que conecta el tercer y cuarto ventrículo, y como vamos a ver un poquito más adelante, se forman lo que son la protuberancia y los pedúnculos cerebrales, la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo después del mesencéfalo. Como vemos, el metencéfalo y el melencéfalo dan lugar al cuarto ventrículo y a todo lo que son núcleos motores que van a ser parte de lo que es el bulbo raquídeo, la protuberancia y el cerebelo. Todo esto vamos a ver después la diferencia en lo que es sustancia gris y sustancia blanca, pero quédense con que son los núcleos de las distintas células. Acá es donde vemos un poquito más claro esto que les estoy explicando. Si se acuerdan de alguien, esta vendría siendo la imagen que tenemos del tubo neural, ¿sí? El tubo neural más primitivo, que a partir de la diferenciación celular va a dar lugar a un tubo con algunas diferencias. Se forma lo que es la capa ependimaria, lo que es la capa del manto, que es donde están los núcleos de las distintas células. Esta placa alar y esta placa basal, solamente se las nombro, son las que van a dar origen en toda la extensión del sistema nervioso a los distintos núcleos, ya sea la corteza cerebral y después los distintos núcleos que están dentro de la masa encefálica. Queda bien claro el ejemplo, por eso lo pongo acá, en la médula espinal, como la sustancia gris forma parte de estos núcleos de células y el resto es todo sustancia blanca, que son conexiones entre las células. Específicamente la médula espinal, que empieza luego del metencéfalo y llega hasta la parte más caudal del embrión, también crece en longitud, que al principio es sincronizada con el crecimiento y extensión de los distintos huesos, pero luego se vuelve más sincrónica y más lenta, siendo más intensa y rápida la velocidad de crecimiento de las estructuras óseas y musculoesqueléticas, con lo cual queda anclada la médula espinal a las distintas vértebras y estas, al ir extendiendo, lo van traccionando, haciendo que los cuerpos neuronales queden a alturas bastante más altas, los cuerpos de distintas células a nivel de lo que es últimas torácicas y últimas lumbares, y queda todo lo que se conoce como cabo de equina o cola de caballo, que es como todo si fuese una rastra de pelo de caballo, pero son axones neuronales. ¿Cómo produce todo esto? A través de lo que es la histogénesis, que comprende la histogénesis, la diferenciación celular y la proliferación celular. Si recordamos el tubo neural primitivo, tiene una membrana limitante interna y una externa, que según la orientación en la cual se dividan las células, van a formar parte de lo que es la capa del manto o la capa ependimaria. Si el uso mitótico de estas células está paralelo al eje mayor del tubo, vamos a ver que
hace que crezca el grosor del tubo, y estas células forman parte, que crezca el diámetro del tubo, y estas células forman parte de la capa epidimaria. Ahora, cuando el eje del uso mitótico sea perpendicular al eje mayor del tubo, vamos a ver que estas células van a formar parte de la capa del manto y van a hacer que crezca en grosor el tubo. ¿Sí? Van a diferenciarse entre las que van hacia la parte más de la capa del manto y las de la capa ependimaria, y además van a aumentar la cantidad de células. Como vemos, el epitelio ependimario, que va a dar lugar a futuro a algunos plexos coroides, pero principalmente va a terminar desapareciendo, y el resto, si este epitelio ependimario queda como un epitelio simple, y después todo lo que es la capa del manto va a dar lugar a los cuerpos neuronales propiamente dicho y a todo lo que son las otras células neuronales. ¿Sí? Se forma la capa del manto y la capa marginal, que son los axones o sustancia blanca del sistema nervioso. ¿Sí? La capa del manto pasa a ser la sustancia gris y la capa marginal la sustancia blanca. Si recordamos qué significa esto, el cuerpo de una neurona, si es el soma, una neurona adulta, tiene dendritas, que es la forma en la cual la información entra a la neurona, y un axón, que es por donde sale esa información. Entonces, todo esto, fíjense en verde, similar al color que veíamos antes de la capa del manto, y bueno, el epitelio ependimario, que termina desapareciendo, y los oligodendroblastos, que van a formar parte de lo que es la capa marginal, ¿sí? Que son estas conexiones que tienen las células en sí, o lo que son la sustancia blanca. Vamos a ver por qué, porque son las encargadas de producir las vainas de mielina. Todo esto son cuerpos neuronales, ¿sí? Estas son neuronas típicas, y estos son los astrocitos. Los astrocitos pueden dar estructuras de sostén, conexiones entre las distintas células, o tienen algunas características inmunológicas en algunos casos. ¿Sí? Entonces, si recordamos una célula, una neurona adulta típica, vamos a ver que tiene un soma, donde está su núcleo, donde contenía toda la información genética, y las distintas dendritas, que son las aferencias para la información. ¿Para qué sirve esto, que es la mielinización, que es la última etapa del neurodesarrollo? ¿Sí? Sirve para acelerar el paso de la información a través del axón. ¿Por qué? Porque hay veces que el axón no es cortito, es muy largo. El cuerpo neuronal puede estar hasta a 1,20 m o más de 1 metro del lugar donde va a actuar. O sea, si ese axón va a inervar un músculo, todo ese axón puede viajar a través de los nervios de las piernas o de la espalda. Entonces, de ahí a que llega, si no estuviesen estos nodos, de ahí a que llega la información desde el soma hasta el lugar donde tiene que actuar, puede pasar mucho tiempo. ¿Qué pasó? La naturaleza se encargó de generar estos nodos, que lo que hacen es que la información, el potencial de acción, vaya saltando de uno a otro, generando lo que son las vainas de mielina, gracias al oligodendrocito. El que las crea son los oligodendrocitos. Revisten todo con su misma membrana, revisten todos los axones de las neuronas circundantes, y forman lo que son estas vainas, que son como unas pequeñas capsulitas de mielina. Y en el medio quedan lo que son los nodos de Ranvier, que es por donde va saltando el potencial de acción con la información, digamos, para estimular a donde corresponda. Es mucha información, es muy poco tiempo. Espero que les haya servido de algo, que les sirva para esclarecer un poquitito lo que vayan leyendo, pero para no volverse locos, es básicamente poder comprender que las fases son el de la embriogénesis, ¿sí? Que tiene que ver con la inducción, la urulación y formación de las vesículas; la histogénesis, que tiene que ver con la diferenciación de las células, que algunas van a hacer parte de la capa del manto y otras de la capa marginal y otras del epitelio ependimario; el desarrollo por regiones de distintas estructuras; y la mielinización, que puede llegar a iniciar en las 20 semanas aproximadamente, hasta, tiene su pico mayor a los 3-4 años, hasta la vida adulta.
Entonces el desarrollo embrionario más o menos tiene estas 4 etapas: no desesperarse y entender que la mielinización es un proceso que no depende propiamente de las neuronas, sino de otras células. Espero que les sirva. Nos vemos el jueves con otro encuentro donde vamos a hacer una actividad en la plataforma para compartir. Te voy a dejar 2 videos más que son un poco más simpáticos que los míos. Les mando un abrazo y nos vemos jueves. Esperen que se me tilda la compu, a ver si puedo dejar de compartir. Un saludo grande a todos y espero que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.